Muy buenas tardes, mi nombre es José Ángel Castro, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video pretendo eh, ampliar algunos conceptos eh, relacionados con las relaciones internacionales, conceptos básicos del estudio de las relaciones internacionales. Entonces, en este video vamos a presentar las concepciones que tienen algunas personas sobre estos términos y dependiendo de lo que ocurra, de lo que ellos nos presenten, pues vamos a ampliar de una mejor manera estos conceptos, los significados de estos conceptos. Entonces, vamos allá. Buenas noches. Respondiendo a la pregunta de José Ángel, voy a dar unas respuestas. Respecto al concepto de hegemonía, podemos decir que es el poder que existe o que ejerce un Estado sobre otro. La apreciación sobre el término de hegemonía, en términos generales, es correcta. Y este término se refiere realmente a lo que se decía anteriormente y es sobre el poder que puede ejercer un Estado sobre otros. Este término se acuñó durante los años 20, cuando Antonio Gramsci, que estaba muy impresionado con toda la revolución comunista rusa, pues toda esa ideología la tenía muy fresca y se empeñó en estudiar eh, este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, él bautiza como hegemonía a las formas o los modos en los que una clase dominante se impone y domina, valga la redundancia, a aquella clase proletaria, ¿no? En términos de relaciones internacionales, la hegemonía, eh, según varios actores realistas, es la extensión de la naturaleza humana que tiende siempre a buscar imponerse sobre otros, a buscar el poder para someter a otros, ¿sí? Entonces, de la misma manera, según estos autores realistas, en las relaciones internacionales, los estados ven como en otros estados o en general en el mundo existen elementos que podrían ellos determinar que son anárquicos. Y para contrarrestar estos elementos anárquicos, pretenden imponer sus políticas, su pensamiento sobre otros o sobre otros estados, imponen su poder sobre otros estados para contrarrestar de esa manera lo que ellos consideran que es anárquico. De todas maneras, siempre es en el centro la búsqueda de poder y el poder siempre va a ser ese motor que impulsa a, en este sentido, la hegemonía. El otro concepto que he elegido ha sido em, el equilibrio de poderes. Entonces podemos decir que el equilibrio de poderes es cuando un estado em, o varios estados buscan que no haya ese poder de uno solo sobre los otros, sino que haya un equilibrio entre todos. Asimismo, a nivel nacional, se puede decir con la división de poderes. Ahora bien, el equilibrio de poder es todo lo contrario a lo que hablábamos anteriormente de la hegemonía. La hegemonía era como un Estado se impone sobre otro. En este caso es la forma en que no exista una
dependencia o una imposición de un Estado sobre otro, sino que todos, no es que todos estén iguales, sino que todos tengan un equilibrio. Se pueden dar desde ciertos aspectos, eh, se pueden conocer como con tres elementos, tres significados. Uno, como, eh, como una situación en la que todos estén alineados, en que todos estén eh, eh, equilibrados. ¿Sí? Segundo, como una política, es decir, una política de un Estado, es decir, que un Estado se proponga eh, imponer o establecer un equilibrio entre sus pares, ¿sí? Y no permitir que surjan eh, estados que avasallen a otros. Y el tercer significado que podemos encontrar es como un sistema como tal establecido que imponga normas que impida el surgimiento de un estado hegemónico, de un hegemón que imponga sobre otros su poder, ¿no? Ahora, seguridad nacional es aquellos elementos que constituyen y que van muy de la mano con el interés nacional, ¿no? Y que eh, permiten a un Estado formular unas políticas, unas decisiones que blinden al Estado frente a incursiones de carácter violento en su territorio y en sus intereses. Entonces, todo aquello. Y el último concepto es el interés nacional, que es los objetivos o los intereses que tiene un Estado, ya sea político, económico, social, siempre para beneficiar al pueblo. El interés nacional son aquellos elementos que se reconocen como necesarios e indispensables para la existencia de un país. Es decir, eso puede ir a abarcar elementos tanto materiales, religiosos, culturales, y de ello va a depender la política exterior, cómo se define la política exterior y la política interior también de un país, de un Estado. A partir de esos elementos de interés nacional es que las políticas internas y externas son definidas por un país, por un Estado. Buen día, mi nombre es Aray Peña. A continuación voy a responder las preguntas de José Ángel. Desde el punto de vista de relaciones internacionales, para mí neutralidad es el caso en el que dos estados entran en conflicto y un tercero no toma partido por ninguno de los dos. Estado fallido para mí es el caso en el que un estado no cumple con los objetivos que se plantean en un inicio eh, y le falla al pueblo. Buenas noches. Respondiendo las preguntas de José Ángel acerca de la seguridad nacional y la cooperación internacional, pues para mí seguridad nacional sería con todas las medidas que el Estado toma en algún momento para defenderse contra un ataque tanto interno como externo, ¿no? Podría ser esa lo que yo entiendo, seguridad nacional. Y la cooperación internacional sería pues todas las relaciones internacionales con los diferentes pueblos para ayudarse en diferentes campos, ya sea en la economía, en la misma seguridad, en, en, en muchos, de muchas maneras, ¿no? Para ayudarse en los estados. Eso es lo que yo entiendo de la cooperación internacional.